Vale, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un tema de fuerzas de fricción o de rozamiento, que es lo mismo. He decidido hacer este vídeo porque a la hora de querer buscar información acerca de estas fuerzas, me he encontrado con el problema de que la información está muy desperdigada, no he logrado encontrarla de una manera compacta y agrupada. Y me ha dado bastante rabia porque me ha dificultado mucho el poder entender bastantes ejercicios que derivan de estas fuerzas. Así que he decidido hacer esta serie que se va a componer de 3 o 4 vídeos, si no me equivoco, donde trataré estas fuerzas de una manera un poquito más profunda, iré pues un paso más allá, con algún ejemplo incluido, para aquellos ejemplos, para aquellos problemas universitarios en el cual nos enfrentamos en Física 1. Entonces, vamos allá con la introducción. Como veis y podéis leer, las superficies sin fricción son una idealización y son inalcanzables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la vida real, que una superficie pues no tenga nada de fricción, pues es una cosa irreal, es una cosa que no se podría lograr, porque si mirásemos con un microscopio, con una lupa, siempre hallaríamos una cierta fricción en la superficie, ya que por mucho que veáis vosotros un cuerpo circular y que os parezca que es perfectamente circular, redondo, si nosotros vamos un paso más allá y con un microscopio fuésemos ampliando la vista de este cuerpo, nos daríamos cuenta de que nunca llegaría a ser perfectamente redondo. Entonces, lo mismo pasa con las demás superficies, sean planas o tengan la forma que sean. Y bueno, sí que cabe decir que al menos en Física 1 se intenta idealizar de una manera, digamos, casi perfecta al máximo dichas superficies y cuerpos por tal de minimizar el problema todo lo que se pueda. Y supongo que dejarán esos problemas más complicados donde se acerca más a lo que serían superficies reales de la vida real, asignaturas posteriores. Entonces, bueno, otro punto es que son fuerzas de contacto. Las fuerzas de fricción o rozamiento son fuerzas de contacto. Entre paréntesis, veis, dos cuerpos se deben tocar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por contra de lo que algunos pensarán, una fuerza de contacto, una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento, como sabéis, tiene asociado un coeficiente de rozamiento que depende de si la fuerza es estática o cinética, pues tendrá una letra u otra, pero digamos que esta fuerza de rozamiento y este coeficiente aparece entre el contacto de dos superficies y no solo una. Es decir, nosotros no podemos decir que un suelo tiene una fuerza de rozamiento o tiene un coeficiente, sino que nos tenemos que referir a esa fuerza de rozamiento cuando entran en contacto dos cuerpos, como por ejemplo podría ser una carretera y la rueda de un coche, ¿no? Entonces, siempre que nos mencionen las fuerzas de rozamiento, pues se nos tiene que venir a la cabeza que aparece cuando entran en contacto dos superficies, dos cuerpos, como lo queráis llamar. Entonces, ¿qué más? Son necesarias para que los cuerpos rueden o para poder andar. Esto quiere decir que si no existiese la fuerza de fricción, fijaos que nuestros zapatos o nuestros pies perderían toda la tracción que tenemos para poder caminar y no podríamos andar, es decir, estaríamos constantemente resbalando, como cuando sin querer pisamos un charco de aceite. Bueno, sin querer, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero supongo que a alguien le habrá pasado, ¿no? Alguien pues habrá pisado aceite sin querer y como ya sabéis lo que pasa, pues esta persona intentaría andar y se resbalaría constantemente. Pues no nos resbalamos en la vida real cuando caminamos gracias a que existen
a que existe la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, dicha fuerza, bueno, a veces puede ser vista como algo positivo y a veces como algo negativo. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un motor y este motor tiene pues, rodamientos, pues en ese sentido es algo negativo también porque produce un desgaste por fricción, pero sin embargo hay otros conceptos pues, que es positivo poder contar con dicha fuerza. Entonces, luego, es una fuerza en el sentido opuesto del movimiento, ¿vale? Ahora luego lo veremos, forma parte de las leyes que enunció Coulomb, y como pone aquí, pues el sentido de esta fuerza, esta fuerza pues es una cantidad vectorial, ¿de acuerdo? Y es su sentido, el sentido de la flecha, siempre es opuesto al del movimiento del cuerpo que se mueve, ¿vale? Entonces, ¿qué más? La fuerza de rozamiento, como podéis leer, se produce debido a que los átomos de uno y otro sólido forman pequeños enlaces temporales que es necesario romper para conseguir el desplazamiento relativo. Estos enlaces se forman debido a las irregularidades de los materiales, a la presión con la que se forma el contacto y al área de la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Esto sonará un poquito a química, ¿verdad? Esto quiere decir, bueno, que cuando hay dos superficies en contacto, pues bueno, depende de la naturaleza del material de estos cuerpos, de estas superficies. Como vosotros sabréis, pues bueno, se pueden producir enlaces químicos derivados de los átomos, de los elementos de dichos materiales. Son muy temporales, no son, digamos, es decir, por el hecho de nosotros dejar una caja en el suelo, pues esta caja no se va a soldar con el suelo, pero sí que pues a nivel microscópicamente químico se forman dichos enlaces y que luego se aprecia luego también como fuerza de rozamiento. Entonces, ¿por qué he puesto este asterisco en irregularidades? Pues si os fijáis aquí, he puesto un ejemplo muy sencillo de una caja colocada encima de un pavimento, de un suelo. Si nosotros lo mirásemos con una lupa, nosotros lo que veríamos, bueno, esto es un poco ficticio, tal vez no siempre se vea esto, pero para que lo entendáis, lo que veríamos, pues sería una superficie, como veis aquí, que no es totalmente plana, sino que tiene sus irregularidades, ¿vale? No, por aquí pues parece más una sierra de cortar algo, árboles o lo que sea, pero bueno, para que lo entendáis, lo que os decía antes de que una superficie pues nunca es perfectamente plana y eso pues da lugar también a esta fuerza a que aparezca esta fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué más? Seguimos. La fuerza de rozamiento, como veis aquí, es una fuerza variable cuyo valor dependerá de si el cuerpo está en reposo, rodando o deslizando sobre otro cuerpo, dando lugar a distintos tipos de fuerzas de rozamiento. Vale, vamos a explicarlo con este ejemplo que veis aquí. Como veis, lo que tenemos aquí en este ejemplo es otra vez pues, una caja que está encima de un suelo. Y voy a poner números para que nos podamos entender. En la caja número 1, si lo veis, tenemos una caja que no está en movimiento, ¿vale? Esto que he dibujado aquí es bueno, como que la caja está en movimiento, ¿no? Ese típico dibujo de los cómics, de que algo está en movimiento. Entonces, en la caja número 1, esta caja está estática, no se mueve, y al nosotros, por ejemplo, intentar moverla,
Si nosotros, pues, si esta caja es muy pesada y nosotros no aplicamos una fuerza, digamos, una fuerza inicial que supere la fuerza de rozamiento que hay entre el contacto de la superficie, de esta área de contacto entre de la caja y el suelo, pues esta caja no se movería, ¿vale? Si nosotros no aplicásemos, si aplicásemos poquita fuerza, perdón, pues esta caja no se movería, ni se inmutaría tal vez. Entonces, aquí, cuando ocurre esto, pues entra en juego la fuerza de rozamiento estática, ¿de acuerdo? Yo he elegido estas formas de escribir de manera abreviada las fuerzas de rozamiento. Ahí a veces en algún libro lo ponen de una forma, en otro libro de otra. Yo he preferido esta porque me parece que es muchísimo más explícita y aún así sigo respetando lo que vienen a ser estas iniciales. Estas iniciales derivan, esta S, esta K al menos, derivan del inglés, de static y kinetic, ¿vale? Que bueno, que es estático, que es quieto, y kinético pues se refiere al movimiento, ¿no? Y en esta sí que he puesto una R de rodadura. Entonces, en el caso número 2 de la caja que está ya en movimiento, digamos, encima de ese suelo, en este caso la caja lo que está haciendo es deslizar. Fijaos que no está rodando. Rodando está en el caso número 3, pero en el caso número 2 está deslizando. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra deslizando sobre otro, hablamos de lo que viene a ser la fuerza de rozamiento cinética, ¿vale? En los siguientes vídeos lo veremos, los valores que van adquiriendo estas fuerzas, pero ya os puedo adelantar que la fuerza de rozamiento estática suele ser el valor más elevado y, bueno, mejor dicho, el coeficiente estático suele ser el más elevado, luego el cinético un poquito menor y el de rodadura muchísimo menor, ¿vale? Y en el caso número 3, como veis, tendríamos esta caja a la que le hemos puesto unas ruedecitas, y en este caso ya veréis también, que os lo explicaré en los próximos vídeos, esto que pone aquí, se desprecia, es decir, este tipo de fuerza, la de rodadura, esta última, la del número 3, se desprecia cuando los cuerpos son perfectamente rígidos, ¿vale? Es lo que os decía antes, nosotros en Física 1 no se nos complica mucho la vida y nos tienden a idealizar bastante los problemas de la manera que os he marcado aquí. Es decir, para simplificarnos el problema, nos hacen creer que esos cuerpos que intervienen son perfectamente rígidos, y cuando pone esto quiere decir que estos cuerpos no se deforman, ¿vale? Lo cual no ocurre en la vida real. Los cuerpos sí que se deforman, aunque no nos lo parezca. Entonces, para que lo veáis, pues podríamos pensar como que la fuerza de rozamiento que veis en todos estos casos 1, 2 y 3, podríamos pensarla como una sola fuerza de rozamiento, como una sola fuerza, pero que dependiendo de cómo esté el objeto, si está quieto o está en movimiento, deslizándose o rodando, pues podemos hablar de un subtipo u otro, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo entendáis un poco. Entonces, ¿de qué os voy a hablar ahora? Os voy a hablar de los coeficientes de fricción aproximados. Como vosotros sabréis, que también os lo voy a adelantar un poquito porque lo iba a explicar en el siguiente vídeo, la fuerza de rozamiento estática, ¿vale? Nosotros podemos calcular su valor máximo, de hecho lo voy a poner aquí, su valor máximo, lo podemos calcular multiplicando el coeficiente estático por la normal, ¿vale? Como no hay movimiento en el eje Y, la normal vendría a ser el valor del peso del cuerpo, ¿de acuerdo? De la caja, en este caso que hemos hablado del ejemplo anterior. Entonces, dicho coeficiente es una constante
se escribe con la letra mu, con una letra griega, y se le añade la letra de la fuerza de rozamiento que estamos queriendo encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, dichos coeficientes, dicha letra griega, se obtiene, digamos, dependiendo del tipo de material, del tipo de naturaleza, a nivel, digamos, químico, a nivel material que tienen los cuerpos que entran en contacto. Como veis aquí en esta tabla, si pusiésemos en contacto acero con acero, pues el coeficiente estático que se manifestaría sería este de aquí, y el cinético sería este otro de aquí. ¿Por qué lo veis más bajo? Pues como veis, vosotros, si lo pensáis, si cogéis, por ejemplo, una caja pesada en vuestra casa, una caja llena de libros, y decidís moverla por el pasillo de vuestra casa, os costará más el empezar a moverla que luego el mantenerla en movimiento, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros empezamos a moverla, pues tenemos que ejercer como una fuerza un poco superior para empezar ese deslizamiento, y una vez esta caja pesada llena de libros se desliza, pues nos cuesta menos trabajo el empujarla, ¿no? Pues esto sería un poquito lo mismo. Y bueno, y pensad que si luego en esta caja llena de libros la pusiésemos encima de un patinete, de un skate, por ejemplo, pues todavía nos sería más fácil el mover esta caja, porque entraría en juego la fuerza de rozamiento de rodadura, cuyo valor siempre es el más bajo, o acostumbra a ser el más bajo, debido a que es mucho más fácil mover un objeto rodando que deslizándolo, ¿vale? Es decir, es más fácil hacer, por ejemplo, si queremos mover un coche, imaginaos que nos hemos quedado sin batería, pues es mucho más fácil mover el coche empujándolo, porque tiene ruedas, que no, digamos, imaginaos, digamos, empujándolo, perdón, sin el freno de mano echado, ¿de acuerdo? Porque las ruedas irían girando, que imaginaos que queremos mover el coche y no quitamos el freno de mano, es decir, se queda puesto y por lo tanto nosotros intentamos empujar el coche, pues para que deslice, pues nos sería muchísimo más complicado, ¿no? Bueno, que me enrollo bastante. Aquí veis pues los valores que adquiriría con cobre sobre acero, con vidrio sobre vidrio, teflón sobre teflón, goma sobre cemento. Imaginaos la goma de las ruedas de nuestros coches, goma sobre cemento, pero imaginaos si el suelo estuviese húmedo, lo que baja, sobre todo cuando nos dicen, cuando llueve y el suelo está mojado, pues que nos dicen que moderemos la velocidad, pues por algo nos lo dicen, pues gracias a la física, ¿no? Y no hablemos si nos encontrásemos una mancha de aceite, imaginaos una pérdida de aceite que haya tenido un camión, que ha pasado, que yo lo he escuchado, y luego nosotros pasamos con el coche y por la mala suerte tenemos que frenar en ese momento, pues el coche no nos frenaría y nos deslizaríamos hasta donde fuese, ¿no? Entonces, bueno, esto es así un poco a modo de curiosidad para que veáis esto del coeficiente de fricción, de dónde sale y para que le podáis poner un poco de cara y ojos. Y por último, en este vídeo de introducción vamos a ver las leyes de Coulomb del rozamiento que, como veis, describen los factores de los que depende la fuerza de rozamiento y lo que establecen, ¿vale? Es un poco similar a lo que hemos explicado anteriormente, pero un poquito más físico, un poquito más profundo. Y dice así, pues la primera ley, por así decirlo, sería que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. Es decir, a mayor peso, mayor presión ejerce este cuerpo sobre esa misma área de contacto y por lo tanto mayor será la fuerza de rozamiento. Es decir, imaginaos vosotros que sobre un suelo pues tenemos una
una caja pues pesada, ¿vale? Una caja pesada y pues una caja pesada pues de 20 kilos, ¿no? Y aquí pues tenemos otra caja que todavía es más pesada y pesa 40 kilos, ¿vale? Pues como vosotros os acordáis, imaginaos que estas cajas están quietas y entra en juego la fuerza de rozamiento estática, ¿vale? Acordaros, bueno, que el valor máximo, vamos a poner máximo, era el coeficiente estático por la normal, ¿vale? Entonces, como esta caja está quieta, no se mueve, bueno, de hecho no se mueve ni en el eje, iba a decir, no se mueve en el eje Y, pero tampoco se mueve en el eje X, pero bueno, pues entonces, como esta caja está estática, nosotros podemos decir que el peso menos la normal es igual a 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el peso vendría a ser igual a la normal, que es masa por gravedad, ¿no? Entonces, pues imaginaos, ¿no? Lo que cambia de querer mover una caja a otra, porque como veis en esta fórmula, la normal, que vendría a ser el peso, está multiplicando al coeficiente y por lo tanto dicha fuerza de rozamiento, dicho resultado, dependerá mucho del valor que tenga la normal, ¿no? No será lo mismo para una normal de un cuerpo que tiene una masa de 20 kilos que para otro que tiene una masa de 40, ¿vale? Pues eso es lo que os he querido decir. Entonces, voy a borrar esto, perdonad. ¿Qué diría la segunda ley? Pues diría que la fuerza de rozamiento no depende del área de contacto de ambos cuerpos, aunque sí de la naturaleza de sus materiales, ¿vale? Esto quiere decir que si vosotros, por ejemplo, si nos imaginamos un par de ruedas, ¿vale? Nos imaginaremos un par de ruedas. Vamos aquí a dibujarlas un poquito tridimensionales, ¿vale? Imaginaos que esta es una rueda de tren, de acero, digamos, y aquí está pues la rueda de nuestro coche, ¿vale? La vamos a dibujar así. Esta es la de nuestro coche, que lógicamente es de goma, de caucho, el neumático. Imaginaos pues que está apoyando en un mismo tipo de suelo, digamos cemento, por ejemplo, o concreto, que lo llaman algunos. Pues si imaginaos que está apoyando, pues qué sé yo, esto ya fijaos que estamos un poco mostrando cómo sería la situación en la vida real. O sea, es decir, esta rueda de goma en contacto, voy a ponerlo mejor porque no parece que esté tocando y no me gusta, ¿vale? Vamos a poner así, eso es, que toque. Imaginaos que esta rueda pues está apoyada encima de la carretera, pues esta rueda, al ser de goma y por el peso que tiene el coche, la rueda aquí no sería perfectamente redonda, sino que se abollaría un poco, se aplanaría un poco en esta zona debido al peso del coche, ¿no? Entonces, imaginaos pues que contacta con el suelo una superficie de, qué sé yo, pues 15 o yo qué sé, 10 centímetros cuadrados, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados. Y en esta rueda de tren, pues imaginaos que también entran en contacto pues una superficie de 10 centímetros cuadrados con, yo qué sé, imaginaos que la rueda del tren está también en el cemento, ¿de acuerdo? Pues ¿qué nos dice esta segunda ley? Nos dice que no depende, el valor no va a depender de cuán grande sea esta área de contacto, sino de la naturaleza de estos cuerpos. Es decir, para una misma área de contacto, el hecho de que una rueda sea de acero o otra de goma va a ser lo que va a influir en el valor, en la magnitud de dicha fuerza de rozamiento, ¿vale? Esto es lo que quiere decir esta segunda ley.
¿Qué quiere decir la tercera? Pues quiere decir que dice que la fuerza de rozamiento no depende de la velocidad a la que se deslizan los cuerpos. Punto. Habrá la misma fuerza de rozamiento cinética para un cuerpo que desliza a 20 km por hora que a 100 km por hora. ¿Vale? Esto, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir también que si, por ejemplo, nosotros tenemos pues una rueda, ¿de acuerdo? Una rueda que nos va, pues como hemos puesto aquí, a 20 km por hora, ¿vale? Y otra rueda, la misma rueda sobre el mismo pavimento que nos va a 100 km por hora, pues el hecho de que una vaya a más velocidad que la otra no le va a importar al valor de la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Sino que, como veis, la fuerza de rozamiento, que ya lo estaréis pensando, depende de la naturaleza de los materiales, depende de la fuerza normal, es decir, del peso del cuerpo que está sobre el otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, nos dice la cuarta ley que la fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento. Entre paréntesis he puesto a la velocidad. Bueno, esto lo hubiese borrado, esto último entre paréntesis, porque se hubiese explicado mejor con un dibujo que era para otro apartado, pero bueno. Esto es lo mismo que habéis visto antes, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una rueda, pongo la rueda porque es un ejemplo fácil de entender, ¿vale? Si nosotros ejerciésemos una fuerza horizontal, digamos en este sentido, y dirección, fijaos que este sería el eje, el eje de giro de dicha rueda. Pues si nosotros aplicásemos esta fuerza horizontal de esta manera, fijaos que lo que nosotros queremos hacer con esta fuerza horizontal, que no realiza torque, fijaos que esta fuerza horizontal no realiza torque ninguno, es decir, no incita a la rueda a rotar, a hacerla girar, sino que la incita a traslacionarse, ¿vale? A moverse, digamos, hacia la derecha, pero sin girar, la incita a hacerlo sin girar. ¿Qué ocurre? Pues que como hay fuerza de rozamiento, dicha fuerza, como veis, se opone al sentido del movimiento, porque como veis el movimiento iría hacia la derecha y la fuerza de rozamiento, pues yo que sé, pongamos estática, en este caso, como veis va en sentido opuesto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto sería el radio y la fuerza de rozamiento estático en este caso sí que está realizando torca, está realizando momento de fuerza, ¿vale? Y ya os lo adelanto, porque sí, porque me apetece. Imaginaos si vosotros esta fuerza horizontal la aplicásemos aquí, la aplicásemos en este punto de aquí. Como veis, ahora sí que la fuerza horizontal haría torca, haría momento de giro, y por lo tanto voy a borrar esto porque la fuerza de rozamiento ya no iría en ese sentido. Si os fijáis, si la rueda ahora ya pues tiende es decir, nuestra idea ya aplicando esta fuerza ya es hacerla girar, no como antes, que era hacerla traslacionar y que luego giraba gracias a que aparecía esa fuerza de rozamiento que hacía momento, pero en este caso nuestra idea ya aplicando esta fuerza es hacer que gire esta rueda, ¿vale? Y como veis, giraría en este sentido de aquí, de las agujas del reloj. Y como veis, cuando este punto, si nos imaginamos esta rueda que está compuesta pues por puntitos, llena de puntos, ¿no? Si lo pensáis bien,
este punto lo que está haciendo al rotar, lo que está haciendo es como querer empujar al suelo hacia atrás. Sé que es un concepto un poquito abstracto y complicado de entender, pero si lo pensáis, tampoco es tan difícil. Es decir, esta rueda, como veis, lo que está haciendo es, o como cuando nosotros caminamos sobre el suelo, en verdad lo que estamos haciendo es empujar el suelo hacia atrás. Y acordaos que por la tercera ley de Newton, después el suelo nos empuja a nosotros, y por eso podemos ir hacia la dirección que queremos. Pues aquí viene a ser lo mismo. Aquí la rueda, al girar, los puntos de la rueda que contactan con el suelo de este sólido rígido, lo que quiere es empujar al suelo hacia atrás, y por lo tanto, como hemos dicho que la fuerza de rozamiento va en sentido opuesto al del movimiento, pues en este caso la fuerza de rozamiento tendría este sentido de aquí, ¿vale? Sí que me estoy adelantando. Esto lo quería explicar en los próximos vídeos, pero bueno, ya os lo avanzo para así también explicaros un poquito esta última ley, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que había puesto entre paréntesis de a la velocidad, pues era porque antes había preparado un ejemplo con aceleración del centro de masas, con velocidad del centro de masas, y se me ha colado, y por lo tanto lo voy a borrar porque no entra en lo que yo quería explicar, ¿de acuerdo? Pues nada, como veis aquí, en el siguiente vídeo veremos los distintos tipos de fuerzas de rozamiento de una forma un poquito más detenida en cada una, con algunos ejemplos. Y nada, deseando mucho de que os guste y que aprendáis un montón, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.